¿Por qué la historia está dividida en etapas? Del Paleolítico hasta hoy. ¿Alguna vez te has preguntado por qué dividimos la historia en etapas como Edad Antigua, Edad Media o Edad Moderna? ¿Quién decidió que todo cambió en el año 476 o en 1492? Y lo más curioso, ¿por qué la historia empieza recién cuando se inventa la escritura? Hoy vas a descubrir que estas divisiones no son tan exactas como parecen. Porque la historia no es una línea recta, sino un rompecabezas gigante que los historiadores intentan ordenar. Y muchas veces lo hacen a su manera. ¿Por qué dividir la historia? Dividir la historia en etapas no es un simple capricho. Es una herramienta que los historiadores usan para organizar los millones de eventos del pasado humano. Sin estas divisiones, estudiar el pasado sería como leer una enciclopedia sin capítulos. Estas etapas nos ayudan a identificar cambios profundos en la forma de vivir, de gobernar, de producir y hasta de pensar. Cada periodo refleja características comunes que predominaron durante siglos, aunque no en todo el planeta al mismo tiempo. Pero ojo, no son compartimentos estancos. La historia es continua, y sus límites son, muchas veces, aproximaciones. Los dos grandes periodos. La primera gran división que hacen los historiadores es entre dos grandes etapas: la historia ágrafa y la historia escrita. La etapa ágrafa, también llamada antes prehistoria, se refiere a todos los eventos ocurridos antes de que los humanos inventaran la escritura, es decir, más del 99% de la historia de la humanidad. Este término, prehistoria, ha sido cuestionado porque da a entender que no había historia antes de la escritura. Por eso, cada vez más se prefiere el término ágrafa, que simplemente significa sin escritura. La historia escrita, en cambio, comienza cuando las sociedades empiezan a registrar sus vivencias, leyes, transacciones y creencias mediante símbolos y alfabetos. Pero ¿cómo se subdividen estas dos grandes etapas? Aquí empieza lo interesante. El mundo sin escritura, etapa ágrafa. La etapa ágrafa no es homogénea. En ella también encontramos cambios radicales que marcaron la evolución de nuestras primeras sociedades. El Paleolítico. Del griego paleos, antiguo, y litos, piedra. Esta etapa abarca desde la aparición de los primeros homínidos, hace más de 2 millones de años, hasta aproximadamente el año 10.000 antes de Cristo. Características: vida nómada, caza, pesca y recolección, uso de herramientas de piedra tallada. Las primeras manifestaciones artísticas, pinturas rupestres, estatuillas, símbolos mágicos. El Neolítico. Este periodo inicia cuando las comunidades humanas aprenden a domesticar plantas y animales. Cambia radicalmente el estilo de vida, se vuelven sedentarios. Características: agricultura y ganadería, construcción de aldeas, cerámica y tejido, desarrollo de estructuras sociales más complejas. Este cambio es tan profundo que a veces se le llama la revolución neolítica. La edad de los metales. En algunas regiones del mundo, después del Neolítico, surge el trabajo con metales como el cobre, el bronce y el hierro. Pero aquí hay una advertencia importante. No todos los pueblos pasaron por esta etapa al mismo tiempo, y en algunas zonas, la edad de los metales coincidió con la invención de la escritura o incluso vino después. La historia escrita 4 edades.
Con la invención de la escritura, alrededor del año 3200 años antes de Cristo, en Mesopotamia, comienza una nueva era. A partir de aquí, la historia escrita se divide tradicionalmente en 4 etapas. Edad Antigua, 3200 años antes de Cristo, 476 después de Cristo. Este periodo se caracteriza por el surgimiento de las primeras civilizaciones: Mesopotamia, Egipto, India, China. El desarrollo de imperios como el romano, el persa o el griego. La invención de sistemas políticos, económicos, religiosos y filosóficos que todavía influyen en el mundo actual. Su final llega en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Ese evento simboliza el colapso de un orden antiguo y el inicio de una nueva era. Edad Media, 476 después de Cristo, 1453 o 1492. Sí, hay 2 posibles fechas para el final de esta etapa. 1453, cuando Constantinopla cae en manos del Imperio Otomano. 1492, cuando Cristóbal Colón llega a América. La Edad Media es muchas veces mal comprendida. Se le ha llamado Edad Oscura, pero en realidad fue un periodo de grandes transformaciones. Surgieron universidades, nuevas formas de organización social y las religiones cobraron un rol central. Feudalismo, cruzadas, imperios islámicos, el imperio bizantino, el arte gótico, todo esto florece en estos siglos. Edad Moderna, 1453 o 1492, 1789. Aquí ya entramos en tiempos que se sienten más cercanos. Expansión europea por el mundo. Renacimiento y revolución científica. Monarquías absolutas. Ilustración. Esta etapa culmina en 1789, con la Revolución Francesa, un estallido político y social que sacudió los cimientos del poder y cambió para siempre la historia mundial. Edad Contemporánea, 1789 hoy. La Edad Contemporánea abarca desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días. Es el periodo más estudiado y el más documentado. Aquí encontramos las guerras mundiales, las independencias de América Latina, el capitalismo, el comunismo y las guerras ideológicas, avances tecnológicos vertiginosos y, por supuesto, la globalización, el Internet, el cambio climático y los desafíos del siglo XXI. Estamos viviendo la última etapa de la historia, al menos por ahora. ¿Y esto para qué sirve? Entender la división de la historia no es solo una cuestión académica. Nos ayuda a comprender mejor el mundo actual, a ver de dónde venimos y hacia dónde podríamos ir. Cada etapa dejó huellas. El Neolítico nos dio la agricultura, la Edad Antigua, la escritura y la ley. La Edad Media, las universidades y las religiones organizadas. La Edad Moderna, la ciencia y el Estado-nación. Y la Edad Contemporánea nos dio la velocidad, la tecnología y también la ansiedad por el futuro. Saber en qué momento estamos nos permite tomar decisiones más informadas. Porque quien no conoce su historia, ya sabes cómo termina ese dicho, ¿no? La historia no es un museo lleno de cosas viejas. Es un mapa vivo que nos muestra cómo fuimos cambiando y cómo todavía podemos cambiar. Así que la próxima vez que escuches Edad Media o Paleolítico, recuerda, no son simples etiquetas, son capítulos del gran libro de la humanidad, un libro que seguimos escribiendo todos los días. Si te gustó este viaje por el tiempo, suscríbete al canal, activa la campanita y deja en los comentarios
¿Qué etapa de la historia te gustaría visitar si tuvieras una máquina del tiempo?